Hola José, vamos con la tercera y última entrega de las herejías aparecidas en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, en el orden de aparición. Los humillados, también llamados humiliati, fue una orden penitencial que tuvo el curioso privilegio de ser suprimida por la Iglesia Católica y seguidamente readmitida. El breve periodo en el que fue considerado un grupo herético fue a comienzos del siglo XIII. Los humillados habían sido fundados por Ugo Speroni, ciudadano del norte de Italia, en 1165, y predicaban que los sacramentos de la Iglesia por sí solos no bastaban para alcanzar la salvación y que los lujos y riquezas alejaban del progreso espiritual. Entonces, para alcanzar la salvación era necesario llevar una vida de trabajo manual y oración siguiendo el ejemplo apostólico. A diferencia de otros herejes contemporáneos como los cátaros o los valdenses, los humillados no renunciaron a integrarse en la vida de las ciudades. Se casaban por la Iglesia y trabajaban como todo el mundo. Pero el peligro para la jerarquía era que predicaban y su discurso contra la riqueza sonaba demasiado semejante al de otros grupos heréticos, así que en 1148 fueron excomulgados por el Papa Lucio III junto a cátaros y valdenses. Sin embargo, como eran obviamente inofensivos, el pontífice sucesor, Inocencio III, revocó la excomunión a los humillados en el año 1200 y les dio permiso para predicar en el seno de sus comunidades siempre que se sometieran al magisterio de la Iglesia. Así que, de esta manera, algunos retomaron la ortodoxia, pero otros se sumaron a los valdenses. Finalmente, el movimiento desapareció en 1571. Los pobres de Lyon reciben este nombre, la rama francesa de los valdenses, de quienes ya hablé en otro vídeo que tenéis en esta misma lista de reproducción dedicada a las herejías. El movimiento valdense nació precisamente en Lyon, de donde era oriundo Pedro Waldo. Los terciarios. Este es el único de los grupos de la novela que no se corresponde estrictamente hablando con los movimientos heréticos. Los terciarios son personas que pertenecen a la Tercera Orden de San Francisco, la cual, como otras órdenes mendicantes, distingue tres órdenes. La primera orden son los frailes propiamente dichos, que viven en comunidades y hacen voto de pobreza, castidad y obediencia. La segunda orden son las clarisas, mujeres que siguen una vida contemplativa inspiradas en el ejemplo de Clara de Asís, y la tercera orden son laicos, hombres y mujeres que sin retirarse del mundo ni hacer votos monásticos estrictos, siguen el estilo de vida inspirado en los ideales franciscanos, sobre todo en la pobreza y la penitencia. Esto hace que en la novela de Eco los terciarios que aparezcan son laicos pobres, muy cercanos al espíritu radical de la orden ilustrado por los Fraticelli o incluso por los Vegardos. Los lombardos, también llamados pobres lombardos. Mientras que los pobres de Lyon eran la rama francesa de los valdenses, los pobres lombardos son la rama italiana, que prestaba una especial atención a la organización comunitaria y al trabajo productivo. Los apostólicos, también llamados apostolici, hermanos apostólicos o pauperes Christi, los pobres de Cristo, pretendían imitar la vida de los apóstoles en la Italia de la segunda mitad del siglo XIII. Combinaban las doctrinas de muchos grupos heréticos sobre la incompatibilidad entre la riqueza y la salvación con las enseñanzas milenaristas de Joaquín de Fiore sobre una nueva era, la del Espíritu Santo. La fundación de los apostólicos se atribuye a Gerardo Segarelli en 1260 como reacción al incumplimiento de la profecía del abad de Fiore de que comenzaría la nueva era. Segarelli afirmó que no tardaría en llegar y reunió a muchos pobres de la ciudad de Parma bajo su guía inspirada en San Francisco. Consideraban que el dinero y los bienes materiales corrompen el alma hasta el punto de que en sus reuniones se desnudaban completamente, amontonando las prendas para luego repartirlas entre los necesitados. La identificación de los apostólicos entre pobreza y santidad recogió el clamor de las clases populares y la Iglesia quedaba en mal lugar con su riqueza y fastos, por lo que los hermanos apostólicos fueron excomulgados en 1275, 1285 y 1290. Pero, confiados en su popularidad, los apostólicos no hicieron caso de estas excomuniones, así que la Iglesia decidió tomar finalmente el camino de la violencia, lo que forzó al movimiento a la clandestinidad y a la radicalidad. El sucesor de Segarelli fue el padre Dolcino o Dulcino, y sus seguidores pasaron a ser conocidos como los dulcinistas, de los que también hice vídeo hace tiempo.
Los luciferinos. De todos los grupos que aparecen mencionados en la novela, este es el único que nunca existió. Durante la Baja Edad Media estuvo muy difundida la creencia de que existía un culto secreto de adoradores del diablo, y esta fantasía cobró impulso cuando un inquisidor alemán del siglo XIII, Conrado de Marburgo, convenció al Papa de que Alemania estaba en peligro de verse arrollada por un grupo satánico llamado de los luciferinos. A partir de ahí, los acusados de herejía o de hechicería se enfrentaban también a la sospecha de ser miembros de dicho grupo, que al final no era más que una excusa para detener a quien quisieran y condenarlo a la hoguera. La fantasía demencial de los luciferinos fue la base que inspiró el satanismo y la gran caza de brujas de la era moderna. Y terminamos con los flagelantes, un grupo curioso ya que la práctica de los azotes para inducir el progreso moral o espiritual ha sido muy frecuente entre monjes y monjas y tiene una larga tradición en la cultura occidental, hasta el punto de que aparece en la regla de San Benito. Sin embargo, también ha estado asociada a varias herejías, puesto que Joaquín de Fiore había planteado para el año 1260 el inicio de la nueva era del Espíritu Santo. Mientras se acercaba el año fatídico, algunos pensaron que las penitencias habituales no serían suficientes para purificarse a tiempo, así que empezaron a verse por las calles de Italia procesiones de hombres que se fustigaban mutuamente para pedir perdón por los pecados del mundo. Las autoridades civiles y eclesiásticas condenaron a estos flagelantes por su brutalidad y por su falta de fe en las vías ordinarias de salvación, pero el espectáculo impresionó a muchos. Y, aunque el movimiento se atemperó al no producirse ninguna manifestación visible del espíritu en 1260, resurgió con fuerza a mediados del siglo XIV, cuando la peste acabó con la tercera parte de la población europea. El fenómeno entonces ya no se limitó solo a Italia, sino que se extendió como la pólvora por toda Europa occidental. La jerarquía seguía sin aprobarlo, pero el ambiente de desesperación hizo que el movimiento de los flagelantes llegara a tener miles de adeptos. En Italia se constituyeron, por ejemplo, los hermanos flagelantes, que eran comunidades de hombres, mujeres y niños que desnudaban sus espaldas y se golpeaban con cadenas, vergajos o palos, a veces reforzadas con pinchos de hierro, mientras que en Alemania y en los Países Bajos se constituyeron en sectas heréticas que, además de practicar la flagelación y pedir perdón por los pecados del mundo en un bautismo de sangre, predicaban contra la eficacia de los sacramentos por culpa de la corrupción del clero. Y, aunque con el paso de los siglos el movimiento de los flagelantes fue decayendo, todavía es posible ver prácticas flagelantes en algunos lugares de España, América Latina o entre los miembros del Opus Dei como medios de purificación espiritual.